En alguna ocasión les hemos hablado de la casa cuna de Cádiz y la explosión de Cádiz. Sí. Pero Fernando García Echegoyen me llama y me dice, mira, tú sabes que en Cádiz pasó este desastre, que nunca se ha aclarado del todo 100%, pero lo que no sabías es el elemento que desde dentro de la Armada y con investigación, extrañísimo, ocurrió allí. Bueno, vamos a investigarlo. Esto fue un desastre sin precedentes. Como todo desastre trágico, también tenía incógnitas. Hace muchos años hablamos de la gran explosión de Cádiz, con la información que teníamos en ese momento. Luego esto ha ido evolucionando, gracias a personas concretas, a investigadores, o incluso a comandantes de infantería de marina, como don Jesús Campelo, que tenemos aquí. Muy agradecidos por su presencia, porque algo le debió ocurrir, ¡pac!, para implicarse de la forma que se ha implicado en recuperar esta historia. Que incluso es posible que muchos gaditanos, queridos gaditanos, por cierto, un abrazo muy grande porque sé que en las chirigotas había una especial mención, como siempre hay, con mucho afecto para este programa y para mi persona. En el Falla seguramente hemos vivido algunos momentos más mágicos, de la historia de nuestra comunicación, con ese cariño. Bueno, pues esa ciudad tan afectiva siempre, tan afectuosa que es Cádiz, tuvo esta desgracia. Y claro, había sus trabajos, pero alguien concienzudamente dijo, esto no se puede olvidar. Y encima es que hay misterio. Y espérense porque encima hay posibles conexiones con esos misterios que rozan lo sobrenatural y que nos apasionan. Jesús, bienvenido, amigo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Iker, a ti. ¿Por qué esta implicación? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando...? Bueno, realmente la catástrofe de Cádiz me coge de cerca por dos motivos. Uno, porque yo soy gaditano y allí en la ciudad, aunque han pasado 75 años, justo este mes de agosto, todos los ciudadanos pues la tienen muy presente porque todos tenemos a alguien que la vivió, alguna víctima, el abuelo, el tío que te cuenta lo que estuvo. Y luego, aparte, la otra conexión que tengo es que soy militar de la Armada y esta desgracia ocurrió en una base naval y además pertenezco al Cuerpo de Infantería de Marina, que fue uno de los que más se implicaron en el rescate de las víctimas, porque, como bien has dicho, hubo muchos investigadores durante estos 75 años que han estudiado a las víctimas, por supuesto, a las que hay que dedicarle mucho cariño y mucha atención, a las posibles causas, que ahora lo veremos, que no ha llegado a estar bien determinado del todo, pero de los rescatadores se hablaba poco. Por ese motivo me dediqué, junto con un compañero y amigo, José Antonio Aparicio Florido, que es un gran investigador gaditano en la explosión, a intentar sacar a la luz la labor que hicieron esos hombres, esos infantes de marina, como han hecho, por ejemplo, ahora mismo en Turquía. Qué curioso bucle, ¿verdad? Muy curioso. Esas personas que estaban salvando a sus vecinos prácticamente, han hecho lo mismo en Turquía, que es otra de las tragedias que nos sensibiliza a todos más, ¿no? Esto pasó en Cádiz, en la trimilenaria Cádiz, y Fernando García Echegoyen, como siempre, nuestro hombre de la mar, aquí. En un minuto inicial, por favor, para que todos lo tengamos claro. ¿Qué es la explosión de Cádiz? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo ocurre? Es un hito en la historia de la ciudad. Date cuenta, Iker, que Cádiz es una ciudad muy tranquila, pero no deja de ser una ciudad con una enorme tradición militar, porque hay muchísimas instalaciones militares. En agosto de 1947, exactamente a las 21:45 horas de la noche,
estalla un polvorín de la Armada, que estaba en el barrio de San Severiano, en Cádiz, y causa una destrucción sin precedentes en una ciudad que, repito, es una ciudad extraordinariamente tranquila, muy tranquila. Y yo creo que la explosión de Cádiz es un hito. Hay un Cádiz de antes de la explosión y un Cádiz de después de la explosión. La explosión mató a 150 personas, como ahora nos relatará el comandante Campelo, y hirió de entre 5 y 10.000 personas. ¿10.000 heridos? Sí, o sea, fue horroroso. Mira, yo te voy a contar una anécdota personal. Yo cuando llego a Cádiz, en el año 1980, a estudiar la carrera de náutica, conozco a un señor que había participado en las labores de desescombro y al poco rato de conocernos empezó a hablarme de la explosión y pude constatar durante aquel primer año mío en Cádiz que la explosión seguía siendo un tema habitual en Cádiz. Es decir, es un hito del que todavía se habla y se recuerda porque fue una tragedia, como vamos a ver ahora, realmente espantosa, que de alguna forma cambió digamos, la perspectiva que tenían los habitantes de Cádiz de su propia ciudad y de la peligrosidad de ciertas instalaciones militares. Fernando, ¿nos guardamos el elemento sobrenatural hacia el final? Hacia el final, mejor. Bien, ¿no? Porque también, como en tantas tragedias... Como en casi todas las tragedias hay un elemento sobrenatural. Hay inquietudes, mentes que se combinan, premoniciones, intuiciones, o sea, todo el caldo de cultivo de la gran tragedia. Pero, Jesús, por dibujarlo gráficamente, es un estallido que afecta a una zona concreta de la ciudad y cuya ola va hacia una parte de la urbe, ¿o qué es lo que ocurre? Sí, bueno, primero, si me permite, te quería describir la base donde se encontraban todos estos artificios. No dejaban de estar en aquella época un poco a las afueras del casco histórico, pero claro, cada vez había más población alrededor. Sobre todo eran chalets y viviendas algunos hasta de veraneo. Y también de casas de las residencias de las familias de los militares. De hecho, la Armada fue una de las mayores damnificadas porque ocurrió allí, donde vivían ellos. Esta base, que era la base de San Severiano, en el pleno barrio de San Severiano, tenía 3 unidades de la Armada dentro, como era una de ellas era la unidad de defensas submarinas, y esa en su interior tenía estos artificios que si quieres luego te comento por qué estaban allí, y luego el Instituto Hidrográfico y el taller de lanchas rápidas. Y entonces, pues lo que ocurre es que explotan todas estas minas submarinas y ese barrio de San Severiano queda completamente arrasado, queda todo completamente a oscuras. Y de pronto, pues la Guardia Civil, que era la única unidad, digamos, militar cercana, más un regimiento de ejército de tierra, intentan ponerse a cubrir la zona, a acordonarla, pero no pueden rescatar a nadie. No pueden rescatar a nadie porque no tenían medios. No tenían medios. Es cuando se recurre a la Armada, que se encontraba en San Fernando, a unos 10 kilómetros, entre ellos el Tercio Sur, el Regimiento de Infantería Marina, que acude, con los pocos medios que tenía también de la época, a intentar salvar a... ¿Qué es lo que estalla, Fernando? Para que todos nuestros espectadores, que quizá, y muchos muy jóvenes, nunca han oído hablar de esto, ¿qué sabemos que estalló y por qué? Vamos a ir cumpliendo etapas. Los documentos que aporta... Ha habido mucha polémica en cuanto a qué fue lo que causó la explosión. Ahora después el comandante... O sea, veo diferentes teorías. Claro, el comandante Campelo lo detallará más, pero lo que parece que estalla es el explosivo que llevaban las cargas de profundidad. Las cargas de profundidad son esos dispositivos que se ven en las películas que le lanzan a los submarinos. ¿Qué llevaban las cargas de profundidad? Llevaban un explosivo que es el algodón pólvora. El algodón pólvora o nitrocelulosa o nitrato de celulosa, que era un explosivo tremendamente inestable si se descomponía. Debemos recordar que en Cádiz estábamos en pleno mes de agosto, hacía muchísimo calor y esas cargas de profundidad eran unas cargas de profundidad viejas, ya tenían una antigüedad. Un material, para que nos entendamos todos, no sé si obsoleto o no, pero arrumbado y en un sitio, un calor que, claro, puede afectar, pero no sabemos, se ha hablado a veces también de posibilidades de sabotaje, se ha hablado de todo, imagino, sí. ¿No? Bueno, las teorías hubo muchísimas y la investigación finalizó sin dar ni culpables ni una causa real de la explosión. Esta explosión ocurre porque esas minas estaban allí a la espera de ser llevadas desde 4 años antes
a un polvorín que se iba a construir en la sierra, que de hecho luego se construyó. ¿No tenían que estar ahí, por tanto, Jesús? En un principio sí tenían que estar, porque la intención de acumularlas en Cádiz era porque en el año 43, plena Segunda Guerra Mundial, se esperaba que pudiese haber un desembarco norteamericano por el Golfo de Cádiz, ¿no? En cualquier punto de entre la costa de Huelva a Tarifa. Y entonces empezaron a acumularse allí esas minas con la intención de sembrarlas en la bahía y impedir ese desembarco norteamericano. Ese desembarco norteamericano, que ya estaba en el norte de África, finalmente lo realizan en Sicilia, pero esas minas se quedaron allí. Cuando se hace la primera inspección ocular en la zona de la catástrofe, el principal cráter que podría indicar el momento o el punto exacto, el epicentro, ¿no? Claro, es donde el jefe de la base dijo que estaban acumuladas en pirámides esas cargas de profundidad. Eso, sumado a lo del algodón pólvora, pues parece que da la respuesta. Pero ya te digo, hubo muchas más. Bueno, ahora comentaremos, está viendo un análisis casi forense de toda esta historia. Fernando, eres tú el que me dice que hay elementos sobrenaturales que vamos a alucinar. Pero antes de eso, decía nuestro amigo Jesús, problemas de identificación, llega el drama, lo que hemos visto en Turquía ahora, o sea, es que llega ese drama, problemas de identificación en Cádiz. ¿Por qué? Porque junto al polvorín, y esto es un tema realmente escabroso y desagradable, es de los casos más desagradables que yo he leído en una catástrofe, estaba la casa cuna. Exactamente. Murieron 26 niños, 26 niños, niños pequeñitos, la mayor parte de las cuales no tenían padres y por tanto era muy difícil. La casa cuna, digamos, de beneficencia. Efectivamente. Madre mía. Entonces era muy difícil identificarlos. Las monjas, algunas de las cuales fallecieron también en la explosión, pudieron identificar a algunos, pero otros hubo confusión en cuanto a las identificaciones y al menos en el caso de 3 niñas, las identidades quedaron cambiadas. Hubo otros 2 niños de 11 meses, Iker, o sea, 2 bebés que estaban durmiendo juntos y uno falleció y el otro quedó muy gravemente herido y involuntariamente les cambiaron el nombre. Uno se llama Manuel y otro se llama Diego y entonces al fallecido lo sepultaron, le dieron sepultura con el nombre del niño que había sobrevivido. O sea que digamos, lo más hiriente que todo es, pero lo más hiriente de esta historia es la presencia en el mapa de esa casa cuna, en el pleno sitio de la deflagración prácticamente. Es terrorífico porque además, por lo visto, la zona donde quedaba al arsenal, al polvorín, era donde estaban durmiendo los críos. Imagínate la explosión con todas aquellas criaturas durmiendo, niños de pocos meses. Se produjeron esos fallos, esos errores en las identificaciones, algunas de las cuales no ha sido subsanada hasta hace muy poco por un investigador gaditano. ¿Que han seguido peleando para que eso? Claro. Sí, porque... el caso de Irene Flores Blanco, sí, que fue enterrada con otro nombre durante 70 años, hasta que en el registro civil consiguieron, la familia y estos investigadores gaditanos consiguieron que se subsanase ese error. Eran tan pobres que no tenían derecho siquiera a una identificación fehaciente por parte de las autoridades. Las monjas que custodiaban y cuidaban aquello, algunas también fallecieron. También. O sea, estamos viendo un poco, ¿no?, todo esto que nos ha impactado tanto de reencuentros de supervivientes, que es increíble, ¿no?, de Turquía. Bueno, pues estamos recorriendo un caso español donde por otros motivos hubo esto. Hubo teorías, como en todo, rayando la conspiración, que a veces tiene mucha razón, en este caso también. Sí que hubo indudablemente, porque había que buscar de alguna manera un culpable y tanto el gobierno de la época como el personal que estaba exiliado fuera de España, pues de alguna manera se echaron las culpas unos a otros para buscar ese culpable, ¿no? Eso hay muchos casos que Fernando conoce también, que lo hemos estado estudiando, que son pues curiosos. Algunos son realmente disparatados, pero otros son que podrían ser ciertos. Cuéntanos alguno, Jesús. Date cuenta, Iker, que estábamos en plena dictadura de Franco. Y que en el inicio de la dictadura, en el año 47. Y plena posguerra. Hacía 8 años que había terminado la guerra civil, ¿no?, si no me salen mal las matemáticas, sí. Y recién acabada la guerra mundial. Franco tenía muchos enemigos en el exterior. Y aquello era una oportunidad de oro para responsabilizar al régimen
de lo que había sido una catástrofe probablemente fortuita. Que luego hubiese otro tipo de responsabilidad, eso no lo sabemos porque, como ha dicho el comandante Campelo, eso se sobreseyó todo y se archivó la causa. Pero había teorías de lo más disparatadas. Cuéntanos, Fernando. Mira, que bueno, hubo la presencia de pretendidos anarquistas o pretendidos... Era la época del maquis también, la guerrilla. Se investigó que hubiera habido algún tipo de infiltrado que hubiera activado eso. Hubo unas declaraciones de unos pescadores que estaban en la bahía en el momento de la explosión, que dicen haber visto una embarcación, una pequeña embarcación, evolucionar a mucha velocidad en la zona donde estaba el polvorín, por lo cual hubo quien pensó que podían haber bajado un comando y haber efectuado la voladura. Se habló de los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga, que era uno de los principales astilleros españoles que estaban en Cádiz, que durante la Segunda Guerra Mundial repararon submarinos nazis y que todavía en esa posguerra de la Segunda Guerra Mundial había técnicos nazis trabajando allí y que pudo ser que se les fuera de las manos a los técnicos Pero nazis. la presencia de los nazis después de la guerra haciendo cosas en cualquier contubernio es una parte importante de la historia también. Claro que sí, entramos dentro del terreno de la conspiración, pero ahí está. Tanto es así que los astilleros al final, Echevarrieta y Larrinaga, entraron en crisis, tuvieron que cerrarlo y se convirtieron en astilleros Hubo españoles. Una crisis de reputación en aquel momento también. Efectivamente. Claro. Y no estamos hablando de un pequeño... No hay nada nuevo, Fernando? No, eso, como hemos hablado muchas veces, son pautas que se van repitiendo. No estamos hablando de un pequeño astillero de Ribera, estamos hablando de unos grandes astilleros que construyeron grandes barcos, algunos de los cuales, por cierto, hemos hablado aquí de ellos. Pero, Fernando, tú me lo dijiste así. Cuando el comandante Campelo te cuente la última de estas, te vas a quedar pálido, ¿no? Me dijiste algo así, ¿no? Sí. ¿Y por qué me dijiste eso? Porque hay un caso, a mí no me sorprende, porque ya he visto tantos siniestros a lo largo de mi vida y en todos ellos se repite esta historia. Es un poco, si me permites la analogía, la historia de la chica de la curva. Exacto, una especie de entidad que tiene que ver con este tipo de cosas. Permíteme que lea un texto de un capitán era de Infantería de Marina Anguiano, un capitán de Infantería de Marina, don Alejandro Anguiano, y fíjate lo que dice. En unión de un mayor, no se refiere a un mayor, probablemente se refiere a un suboficial mayor, un grado de la Armada, que ignoro quién pudo ser, me dirigí por la calle Teresa Latour, que estaba limpiando una sección de marinos del cuartel de instrucción bajo las órdenes del teniente Peláez. Bajo las ruinas de la residencia de oficiales me informó el citado mayor que se encontraba la citada aljibe. Tenían un problema de incendios y habían traído, ahora lo explicará el comandante Campelo, habían traído una bomba desde San Fernando que no podían usar por una serie de cuestiones logísticas. Para extinguir los incendios que había. Exactamente. Entonces apareció, según este hombre, un suboficial mayor de la Armada y les dijo, aquí hay un aljibe. Y excavaron y efectivamente ya estaba el aljibe para... O sea, esta persona contribuyó a que eso se extinguiera. Efectivamente. Cuéntanos, Jesús, por favor. Sí, bueno, todo esto comienza cuando, como te he empezado a decir antes, las fuerzas que están en Cádiz no pueden hacerse cargo del rescate de las víctimas y mucho menos de extinguir los incendios que aún quedaban, porque hablamos siempre de un almacén que explotó, pero es que había otro al lado con 491 minas que no llegó a explotar y que tenía fuego alrededor. Entonces, madre mía, o sea, si llega a explotar eso, claro, de Cádiz. Se esperaba una segunda explosión. Que ahí, por cierto, permíteme que incida, se cobró de gloria el capitán de corbeta Pérez Junquera, porque fue él que vino desde su casa corriendo y con 8 marineros que se encontró por el camino, que estaban esa tarde, era un sábado, estaba de paseo, sin tener nada, simplemente tirando tierra encima de las llamas, consiguieron apagar las llamas que estaban más cerca de esas minas, que tan cerca estaban que uno de los marineros sufrió una quemadura al apoyarse en una de ellas. O sea, que fueron héroes, sí, no sé si anónimos quizá a nivel popular, no en Cádiz que serán conocidos, sí, pero héroes que interfirieron para una segunda explosión que hubiera sido letal para esa ciudad. Sí. El capitán de corbeta Pérez Junquera, con su grupo de 8 marineros, que se llama el Grupo de Peri, en Cádiz ha salido muchas veces en la prensa, con nombre y apellido de ellos. Aunque la Guardia Civil y hasta el propio almirante de la base naval que fue allí en cuanto estalló, fue a decirle que se quitaran, que salieran de la zona devastada, ellos siguieron y no se fueron hasta que no se apagó el fuego. Entonces... Hay héroes también, como en todas estas historias hay auténticos héroes, ¿no? Sí. Cuando consiguen por fin apagar esas llamas que están entre las minas del almacén número 2, se retiran
Y entonces cuando viene la Infantería de Marina de San Fernando, ya te digo, a 10 kilómetros, junto con personal del Centro de Instrucción de Marinería también de San Fernando, y traen una motobomba. Se esperaban que el ayuntamiento, era imposible, había conseguido mandar algún camión al aljibe, el ayuntamiento de Cádiz no tenía capacidad y menos en ese momento para eso, y llegan allí y no tienen dónde conectarla. Llevan la motobomba, llevan las mangueras, llevan material de contraincendio por la que la compañía de defensa pasiva estaba preparada para eso. ¿Y qué pasa, Jesús? Pues lo que ha contado Fernando. Según los informes, al menos en dos lo dicen claramente y en otros simplemente dicen apareció un aljibe, un señor desconocido, nadie sabe quién es, y le indica a este personal que se baja del camión con la motobomba, aquí tenéis un pozo. Venga, chicos, hay que encontrarlo, Adelante, adelante, tío, adelante. Además, Iker, se recogen dos informes. En el informe del capitán Anguiano y en el informe del teniente Montañez. ¿Se sabe cómo era el aspecto, Fernando, de este hombre? Es que ahí es donde viene la curiosidad. El capitán Anguiano dice que es un mayor, es decir, un suboficial mayor de la Armada. Se entiende que debía ir de uniforme, ¿no? Porque además estaba todo el mundo, en el momento que van allí, están de servicio, tienen que ir de uniforme. Pero es que el teniente Montañez dice que era un individuo que acompañaba al capitán Anguiano, pero no lo identifica como militar. Lo cierto es que este señor desaparece y no lo vuelven a ver, y no se vuelve a mencionar en ningún... Y nadie sabe a día de hoy quién fue, digamos, el aparecido, entre comillas, vamos a entendernos, que señaló el punto concreto que nadie conocía. Efectivamente. No se ha sabido. No. ¡Capitán, el cubo! ¡Anda el cubo! Y estas historias han ocurrido muchas veces, Fernando, es lo curioso, ¿no? Alguien que llega, que nadie sabe quién es, que desaparece, que no hay nombre, que en la investigación no sale y que sabía la información concreta en el momento concreto y preciso. Hay un caso, yo no sé si lo he contado aquí, me parece que sí, pero no estoy seguro. En la explosión en Santander del Cabo Machichaco, del famoso vapor de Ibarra que salió ardiendo con un cargamento de dinamita, apareció un marinero que presuntamente, según dice la leyenda, lo habían despedido del barco por borracho. Estaba siempre borracho. Entonces el hombre había estado durmiendo la mona y cuando se despierta ve el barco ardiendo y que había alrededor del barco cientos de personas. Entonces se acercó y dijo, miren, quítense de aquí que esto está lleno de dinamita, que va a estallar. No le hicieron caso, el hombre se fue llorando porque no le hacían caso y se produjo la explosión. Casi 600 muertos y miles de heridos. Si entramos ya en la cuestión de premoniciones de catástrofes, las hemos visto en el Lusitania. Además las hemos visto todas aquí, las hemos visto en el Titanic, en el Valvanera, en el Príncipe de Asturias. Aquí también. Aquí también hubo un teniente coronel de la División de Armas Navales, el teniente coronel Vescó se llamaba, que dijo que eso había que quitarlo de ahí, que había que llevárselo a 4 años en antes. Jerez.
Y evidentemente, como ocurre en este país la desidia administrativa, pues probablemente dice alguien avisa, alguien se adelanta, alguien dice que puede pasar algo. Claro. Y menos mal que luego está la contraprestación de que a veces en algunos casos alguien aparece y sí. señala. Bueno, una página de nuestra historia, una página bien conocida en la ciudad de Cádiz, la que tanto queremos, pero en el resto de España quizá no. Y que ahora precisamente con lo que hemos vivido en el mundo nos reconecta con imágenes increíbles. Las imágenes son de una potencia y una tragedia tremenda. Pero en toda la tragedia, premoniciones, conspiraciones, incluso podríamos decir menos mal, apariciones o desde luego elementos que señalan el momento justo para que eso no fuese algo absolutamente devastador para toda la urbe. Nos alegramos, ¿no?, de alguna manera, de que ese pozo fuese encontrado y que la segunda explosión que esperaban no tuviese efecto. Y también, Iker, si me permites, ¿Sí? es una historia de héroes. Sí, por supuesto. De Es héroes, verdad. De, Esos 8... de las Fuerzas Armadas y sobre todo de la Infantería Esos de Marina. 8 que se van para allí con sus propias manos, siempre hay héroes, ¿no? Decía, yo le escuché esto, lo leí hace mucho tiempo a Reverte, hace décadas, hablaba de otra cosa, pero acababa diciendo algo así como, el último héroe nunca es el último, ¿no? Siempre hay alguien que vuelve con arrojo. Un abrazo a todos esos compañeros que han estado en Turquía haciendo estas labores, como siempre, aquí, del lado de esas personas que muestran su heroicidad, no solo en nuestro país, sino allá donde se les reclame. Y esto no puede pasar desapercibido. Esta historia en Cádiz, bueno, pues ahora tienen ustedes un argumento si van a Cádiz para ver esa exposición, para documentarse, porque es verdad, nunca se cerró el círculo del todo, como pasa siempre en estas grandes tragedias. Jesús Campelo, de verdad, mil gracias. Gracias a ti. Nos he puesto un poco los pelos de punta con estas imágenes, estas historias, pero son parte de nuestro pasado y hay que reivindicarlo. Olvidarlo, que es lo que tú te propusiste cuando empezaste a investigar, es un error. Y seguramente con la labor de varios compañeros habéis logrado que esto no se pierda, porque hoy en día se diluyen las cosas y se olvidan. Y estamos un poco hartos de olvidar nuestra historia, ¿no? Sea cual sea, hay que reivindicarla. Como siempre, Fernando García Echegoyen, un placer, amigo mío. Encantado, como siempre. Hasta Iker. la próxima aventura. Hasta la próxima. Y que sigan existiendo estas presencias o entidades o seres que a veces no hacen que la tragedia no vaya más. Continuamos con muchas más cosas, amigos. Ya saben, Cuarto Milenio continúa.